agrada mucho pues estar constantemente especializándonos, aprendiendo cosas nuevas, viajando. Bueno, ahora un poco restringido el tema de los viajes por el asunto de la pandemia. Esperemos que el próximo año pues podamos nuevamente retornar a los aeropuertos para poder salir del país. Y bueno, sí, efectivamente, estudiamos juntos este máster en Castilla-La Mancha, en España, y después de algunos años, me animé a estudiar otro máster en Italia, puntualmente en la Universidad de Bolonia, ¿no? Un poco guiándome de los mandamientos y de las clases del profesor Díaz Reborio en Toledo, y por intermedio de él, pues pude, digamos, tomar contacto con otros profesores italianos, y eso me animó a estudiar una siguiente maestría en justicia constitucional, que vendría a ser lo que en Perú se conoce como derecho procesal constitucional, ¿no? Entonces era un poco complementar lo que había estudiado en España. Y ahora, aprovechando la pandemia, el año pasado me animé a estudiar otro máster, pero en Derecho Procesal en Salamanca, en España también. Ya no de manera presencial, porque como comprenderás era un poco complicado pues salir de Perú. Bueno, hasta hoy es un poco complicado, salvo algunos países que tienen fronteras abiertas, pero son muy pocos, ¿no? Y, y bueno, ahí andamos, explorando, aprendiendo nuevas cosas, que nos mantengan entretenidos sobre todo, ¿no? Porque eso de estar sin hacer nada, menos, no sintoniza conmigo mucho. Tengo que estar o leyendo, o viajando, o estudiando, ¿no? Hasta que Dios nos dé fuerzas y podamos continuar en la brega. Ahora, Yo, en estas, sí, sí, interesante. En estas sí. maestrías tú has de repente realizado algunos trabajos, algunas tesis, algunas investigaciones. ¿Han tenido que ver con el tema del derecho concursal o no? Puntualmente, la maestría que hicimos juntos en Toledo, puntualmente en la Universidad de Castilla-La Mancha, no, porque era de Derecho Constitucional puntualmente, y recuerdo que mi tesis abordó, en realidad fue digamos, una mezcla de varias cosas esta tesis, porque si bien es cierto, estaba orientada al derecho constitucional, pero la abordé desde del tema administrativo, porque la tesis se tituló Despacho Judicial, un modelo post-burocrático, ¿no? Ese fue el título de la tesis en Castilla. Y luego la tesis de la Universidad de Bolonia también estuvo ligado al derecho constitucional, puntualmente al arbitraje, ¿no? Tú sabes bien que contra la emisión de un laudo arbitral solo cabe una anulación, de acuerdo a nuestra ley de arbitraje, y eso va en carácter uniforme con otras leyes de arbitraje del mundo. Pero en Perú, el Tribunal Constitucional llegó a verificar en un caso, puntualmente el caso María Julia, que dejaba abierta la posibilidad, de manera excepcional, que se pueda plantear un amparo contra un laudo, ¿no? Entonces eso me llamó la atención, entonces investigué sobre eso, y la tesis es justamente amparo contra laudo, ¿no? La que sí, ya, digamos, reposa un poco en el área donde, digamos, mejor me desempeño profesionalmente, que es el derecho concursal. Sí la abordé en esta última maestría que estudié en Salamanca, ¿no? En derecho procesal, porque como la dinámica era todas las materias, pero en aspectos procesales, entonces hubo uno de los tópicos de este máster abordó lo que es derecho concursal, puntualmente el proceso concursal, porque en España no es procedimiento, sino proceso, porque hay un juzgado de lo mercantil, hay una ley recientemente modificada, ¿no? Lo que se denomina el texto refundido de la ley concursal en España. Lo que sería acá un texto ordenado, algo parecido. Algo así, más o menos, ¿no? Entonces, dije, no, acá aprovecho y hago una tesis que ya tenga que ver con el derecho concursal. Entonces, la tesis abordó sobre la aplicación del análisis económico del derecho
en los procesos concursales, ¿no? En qué beneficia el usar esta herramienta que para algunos está alejada del derecho, ¿no? Porque como está vinculada al tema económico, pero que para mí está muy vinculada, sí, al derecho concursal puntualmente, porque las decisiones se abordan en función a las crisis de los deudores, de las empresas, ¿no? Que va a ser materia de nuestro curso. Así que cuando me toque a mí hablar en las dos clases que han tenido ustedes a bien invitarme, voy a abordar un poco la tesis que hace poco fue aprobada en Salamanca. Te hablo de abril de este año, ¿no? Porque este máster duró un poco más de un año, empezó el 2020, acabó a comienzo de este año, y luego ya vino el tema candente, ¿no? El tema de presentar la tesis, que tu tutor la apruebe, ¿no? La defensa. Evidentemente, claro, ¿Todavía no ¿ya la has realizado todavía? no, ya está aprobada con sobresaliente, a Dios gracias, mi tutor, que es un profesor adjunto de Salamanca, profesor Adrián Carrizo, que fue mi tutor en esta tesis, dio una nota sobresaliente y solo me quedó defenderla. Obviamente me hubiera gustado ir a Salamanca a defenderla, así como hice en Toledo, ¿no? Que también tú seguramente has tenido la oportunidad ahí en el Teatrín, Al ahí Teatrín, exactamente, en en la Toledo. calle, en la calle Cobertizo, ahí dentro del campus de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha. La tuve que sustentar así como estamos en este momento, ¿no? Vía telemática, pero con toda la rigurosidad, ¿no? Hubo un jurado, hubo un paso previo del tutor. Obviamente, por temas de imparcialidad, mi tutor no pudo ser parte de mi jurado, pero tuve la dicha que el director, o mejor dicho, el presidente de mi jurado era el director del máster, ¿no? El doctor Lorenzo Bujosa. Y Procesal. el derecho procesal, claro, él es el catedrático y es el director del máster y es el profesor principal de derecho procesal de Salamanca. O sea que tamaño título, ¿no? Entonces, pero bueno, yo fui y él me dijo algo que me dio, digamos, fe de que todo estaba bien, es que me dijo, doctor Carbonell, nosotros lo vamos a escuchar porque creo que usted es el que más conoce este tema, así que exponga su tesis. Entonces ya con eso me dio un espaldarazo, ¿no? Porque yo dije, ya me van a refundir preguntas, ¿no? Pero no, felizmente tuve una mucha suerte, fue un tema que duró una media hora, calculo, y me fue muy bien, a Dios gracias, con publicación, o sea, próximamente se va a publicar esa tesis de este máster nuevo que, bueno, es el Allá, cuarto. allá se va a publicar. Sí, exactamente allá, en España, ya te contaré. Y bueno, y ahora, retomando a lo que vamos, para que los amigos que nos escuchan no piensen que me has invitado para hablar de mí, sino del curso. Debo decirte que mucho de lo que he aprendido lo voy a plasmar en las clases y fruto de mi experiencia también, que, bueno, no son pocos años ya explorando este asunto de derecho concursal, ya digamos que ¿Cuánto? yo, 25 años en el derecho por, concursal, ¿puede ser o no? yo diría que hasta un poquito más, porque yo empecé casi tuve la suerte, Gunther, que, bueno, y a los amigos que nos escuchan, tuve la suerte que yo cuando empecé a ver estos temas, la ley tenía un par de años de promulgada, ¿no? No tenía mucho tiempo. Entonces, cuando yo asumo puntualmente ya mi primer trabajo como abogado, digámoslo así, ¿no? Porque mis experiencias anteriores eran como practicante, luego como La asistente, ley ¿no? de reestructuración del Exactamente, año ¿no? 92. Claro, se dio sobre finales del 92, diciembre, si no me Decreto ley, equivoco. ¿no? Decreto ley creo que fue. Exactamente, el decreto ley 26.116 se da sobre finales del año 92 y yo justamente había acabado la universidad ese año. Entonces, el año siguiente yo estuve trabajando, recuerdo, en un estudio de abogados, estuve hasta el año 94 en ese estudio, y luego me salió una plaza para trabajar en Indecopi, que justo había celebrado un convenio con el Colegio de Abogados de Lima. Y en aquella época recuerdo mucho que el decano era nuestro maestro don Felipe Stalin Parodi, en paz descanse, y él me dice, señor, yo necesito un asesor legal acá en esta comisión. Yo le dije, ¿comisión de qué? De reestructuración empresarial, me dijo.
Ah, muy bien, le digo. ¿Y quién va a ser el asesor? Usted, pues le estoy hablando a usted. Así que empecé mis pininos en la comisión, estuve cerca de 5 años y de ahí no he parado hasta hoy, ¿no? Con algunos espacios, ¿no? Porque uno, tú sabes, explora también otras áreas que son de similares características, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego exploré el arbitraje, luego derecho al consumidor, ¿no? Y bueno, y esas son las áreas en las que yo básicamente me manejo, ¿no? No, prefiero no abordar otras áreas porque para eso, para eso hay otros expertos, otros especialistas. Es una cuestión de especialización, ¿no? Una cuestión de especialización y de mercado, pues nichos que cada Sí, uno va sí, sí, sí. desarrollando, porque además en la complejidad del derecho hace necesario eso, ¿no? Eh, Efectivamente, sí. Así ya que, incluso es difícil hablar de especialista en civil, no hay tantas áreas en civil, de familia, contratos, propiedad. por supuesto, Entonces, por la supuesto. especialización lleva a nichos cada vez más pequeños, ¿no? En virtud de la complejidad normativa. Se van abriendo, digamos, subáreas, dentro de las áreas, subáreas, y quizá más adelante de esas subáreas hagan otras subáreas. Entonces, se va volviendo especial el derecho que si uno se duerme en sus laureles, el derecho lo de, yo diría que más que el derecho, la realidad desborda el derecho, ¿no? Y eso requiere pues que cada cierto tiempo uno vaya buscando nuevos nichos o en su defecto especializarse más en el que ya conoce de cierta manera, ¿no? O sea, no, yo no me considero pues un sabio en derecho concursal, o sea, a mí me agrada, trato en lo posible de leer la doctrina más reciente, de tomar contacto con abogados de otras latitudes, por eso que eh, muchos piensan de que yo viajo por placer, no, realmente viajo por estudiar y conocer, y si se puede, por placer también, pero si me van a escoger, yo viajo básicamente para aprender, ¿no? Aprender y conocer. Y eso creo que a la larga te da un horizonte más amplio, ¿no? Para poder ver el mundo de otra manera, pienso. Ahora también, también estás buscando bibliografías de diritos alimentarios en Claro, italiano, ¿no? claro, en italiano, sí, 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 claro. ¿Cómo se traduce? ¿Derecho a quiebras? ¿Derecho concursal? Digamos, no puntualmente concursal, yo diría que sería puntualmente quiebra, ¿no? Falimento es quiebre en realidad, ¿no? Entonces, si lo Término traducimos antiguo de nuestra literalmente, ley. exactamente, acuérdate que hasta antes del año 92, Perú, nuestra patria, tenía una ley procesal de quiebras, ¿no? La ley 7566 del año de 1932, estuvo en vigencia 60 años hasta que se da el primer antecedente de ley con tamiz administrativo, porque ya pasa de ser un juez a una agencia de competencia como es Indecopi, que tiene ya un tamiz administrativo Pues, y pero que tenía un delegado en el síndico de quiebras, exactamente, ¿no? El llamado síndico de quiebra. que lo Pero nombraba la como, Corte Superior. exacto. Pero como podrás ver, en esa ley no había ni siquiera la más remota idea de la figura de la reestructuración, ¿no? O sea, cuando uno entraba a quiebra ya era para salir y que el síndico, pues, a manera de sepulturero, entierre al muerto, que en este caso era el quebrado, ¿no? El deudor, que ahogado por sus deudas no tenía otra salida o otra escapatoria que morir en ese intento de querer salvar la empresa, pero lamentablemente cuando ya llegaba a esa etapa procesal era evidente su muerte, ¿no? Su muerte civil, digámoslo así, ¿no? Así como nosotros las personas humanas o físicas tenemos una partida de nacimiento, ¿no? Y en el caso de las empresas, tú que eres experto en derecho registral, notarial, sería pues puntualmente la escritura pública, ¿no? Sería la partida de nacimiento de la empresa, ¿no? ¿No? Al igual que nosotros, volviendo al símil de las personas humanas, nuestra muerte estaría certificada por el certificado de defunción. En el caso de las empresas, sería el auto de quiebra, ¿no? El auto de quiebra santifica la muerte civil de la empresa y ya tendríamos que analizar cuáles son las causas, ¿no? De repente podríamos pasarnos horas, de repente Claro, quedaría justamente corto. aprovechando ese punto,
digamos, la denominación del curso, taller, está simplificada en realidad, ¿no? Por lo tanto, la materia que se va a tratar es más amplia. Lo que pasa es que no podemos poner, pues, en la denominación todas las materias que se va a tratar, ¿no? Simplemente se trata de poner, digamos, tal vez el punto central. ¿Por qué? Porque así como una empresa se origina tal vez con mucha esperanza, mucha expectativa por sus socios, también es inevitable que en muchas, en algunas o en ciertas ocasiones la empresa pues tenga que cerrar. Por lo tanto, la idea del curso es analizar esa etapa que se inicia jurídicamente, claro, digamos que económicamente alguien podría decir el cierre, ¿no? El principio, el fin, pero jurídicamente empieza con la disolución o a veces con el proceso concursal. Entonces tú, por ejemplo, nos vas a explicar eso. ¿Cuándo es disolución? ¿Cuándo es proceso concursal? Disolución societaria de la ley de sociedades. ¿Y cuándo es procedimiento concursal? Luego sigue con la liquidación, ¿no? Que también puede ocurrir en el ámbito concursal. Y concluye en el ámbito societario con la extinción, y que en el ámbito de los procedimientos concursales termina, creo, en el auto de quiebra que has mencionado, en el auto judicial. Entonces, hay un paralelo allí que vale la pena desentrañar, especialmente a los abogados que quieren o se dedican ya al mundo empresarial, al mundo de las empresas, pero creo que también es de interés para los jóvenes estudiantes que de repente están buscando un tema de investigación. ¿Por qué? Porque este es un curso de especialización de un tema específico, o sea, de un área muy concreta de la realidad económica, ¿no? Porque creo que hay estadísticas al respecto, que hay un alto porcentaje de empresas que a los pocos años cierran, ¿no? Por múltiples motivos, pues que pueden ser económicos, o pueden ser por una mala planificación, o pueden ser pues por desconocimiento de ese mercado al que han ingresado, etcétera, ¿no? Múltiples, o demasiada competencia, etcétera. Múltiples factores. Entonces, la idea del curso es enseñar, digamos, proponer la metodología para que una empresa cierre económicamente, no pues tirando un portazo, ¿ok? Sino que cierre ordenadamente y se evite contingencias posteriores o problemas legales o problemas económicos o problemas que pueden significar incluso riesgo patrimonial a los socios. Entonces, la idea es que esa empresa cierre formal, legalmente y sin contingencias. Esa es la idea central de un curso como el presente. Así como puede haber un curso de constitución, este va a ser un curso de cierre, de liquidación, pero que abarca todo el ámbito, todo el tránsito, ¿correcto? Desde disolución, liquidación, extinción, y que en el ámbito del concurso tú ya nos explicarás en su momento las distintas etapas que tiene, que es creo que más complejo obviamente que la disolución y la liquidación societaria. Entonces, importante creo que de repente nos digas algo brevemente sobre estos dos ámbitos, porque a veces no se tiene el conocimiento preciso y creo que es necesario saberlo para las personas que se van a dedicar a mercantil, a empresarial, para los estudiantes que de repente estén buscando un tema de tesis o de investigación, porque yo siempre sugiero temas de investigación precisos, no la naturaleza jurídica de algo que es un tema pues como metafísico y donde implicaría leer muchísimo, sino temas precisos. Y yo creo que en un curso como este pueden encontrar múltiples temas. Entonces de repente así, en un par de minutos, tal vez exagerando, nos puedes decir algo sobre esos dos caminos que se le abren a una empresa. Muy bien. Bueno, voy a hacer un esfuerzo porque en 2 minutos es un poco complicado, pero mientras te escuchaba, Gunter, veía tu biblioteca y veo que al lado sería la mano izquierda, veo mi libro ahí, la tapa de la tercera edición de mi libro, El Sistema... Ese es el área mercantil concursal. Ah, qué Mercantil bien. Ah, societaria. con razón. Con Mercantil razón societaria está, concursal. con razón Bien. está ahí. Es la tercera edición del libro que se llama El Sistema Concursal, justamente. ¿En qué Mira, edición va? ¿Es la última o hay otra? no, hay un par más, que han salido, porque luego de esto hubo unas enmiendas que se dieron a través de 2 decretos legislativos, entonces
hubo la necesidad de hacer ciertos cambios, porque habían sido modificados algunos artículos, no muchos, creo que entre 8 o 10 nada más de los que tiene nuestra ley concursal, pero fue necesaria una actualización. Bueno, regresando a lo que me preguntas, efectivamente, sería un bonito tema de investigación, no quizás abordar lo que tú mencionas como algo metafísico, en que, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los principios concursales? O, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del sistema concursal? ¿No? Algo que se pueda agotar de repente en algunas páginas. Yo pienso que, por ejemplo, el tema que abordé cuando me comentabas de mis recientes estudios era, por ejemplo, cómo utilizar el análisis económico del derecho al sistema concursal o al proceso concursal. O sea, es útil, resulta eficiente utilizar esta herramienta económica para el derecho mercantil, puntualmente al concursal, porque aquí habría que hacer una precisión. El derecho concursal, si bien es cierto, es una rama autónoma que ha ido ganando espacio, como por ejemplo lo es el derecho al consumidor, que como tú bien sabes tiene una raíz civilista, ¿no? Los principios del derecho al consumidor son civilistas, pero ha ganado, esta corriente consumerista ha ganado su Hay un espacio. debate ahí, un debate de autonomía o su pertenencia al derecho civil. Sí, no, yo respeto todas las opiniones, tú sabes que soy democrático en ese sentido, pero pienso que el derecho del consumidor ha ganado su espacio, pero hay que reconocer, sí, que sus principios han nacido con el derecho civil. O sea, eso es innegable. Ahora, con respecto al derecho concursal, si bien es cierto, reitero, ha ganado autonomía en estas últimas décadas, sobre todo por las gravantes crisis globales que han existido, ¿no? En el mundo. Eso ha hecho que gane notoriedad, como resulta evidente, pero tiene una raíz mercantil, ¿no? Tanto es así que en algunas, yo diría que en muchas facultades de leyes en el mundo, vendría a ser, si le ponemos números a los cursos, sería Derecho Mercantil 4, ¿no? Porque normalmente Derecho Mercantil 1 va orientado al tema de sociedades, Derecho Mercantil 2 puede ser títulos valores, Derecho Mercantil 3 podría abordarse lo que llamamos hoy los llamados contratos modernos, que no están recogidos puntualmente en nuestro Código Civil, porque como la realidad desborda el derecho, entonces son contratos como, por ejemplo, el factory, el joint venture, que no son figuras que estén pues recogidas, son contratos innominados que no están en el código, porque en su momento el legislador no los pensó. Entonces se requiere pues un curso que los aborde, los estudie. Entonces ese podría ser, por ejemplo, Derecho Mercantil 3, y el 4 resulta innegable que es derecho concursal. Entonces, muchos se preguntan, pero la figura de la liquidación, o puntualmente digamos, el término técnico sería disolución y liquidación, porque son primer paso disolución, luego liquidación, ¿no? No son lo mismo, ¿no? Ya lo abordaremos en el curso. Ya está contenido pues en la Ley General de Sociedades, doctor. Entonces, ¿para qué el derecho concursal? ¿Qué objeto tiene? Mejor que desaparezca. Si ya el legislador mercantil ya lo pensó y... No, un momentito. Si el derecho concursal nace es porque aborda no solo la figura de la disolución y liquidación, sino también la figura de la reorganización o reestructuración de empresas. Ojo. Entonces, resulta innegable que cuando un empresario te consulta y te dice, estoy en crisis, no puntualmente una crisis familiar, no que se va a divorciar de la esposa, no, es una crisis empresarial, económica. ¿Qué debo hacer? Entonces, habría que La analizar otra también puede ser económica, la otra también puede también, nacer por economía. es posible, pero el empleo, el esposo y la esposa lo quiere sacar porque es un vago. O al revés. O al revés, ¿no? Entonces, digamos, habría que analizar cada cosa en concreto, ¿no? Yo soy enemigo de dar respuestas absolutas porque no conducen a nada. O sea, cuando alguien te consulta algo, tú tendrías que preguntarle cuáles son los supuestos, ¿no? Para tener un punto de referencia y sobre esos puntos poder dar una respuesta, ¿no? Entonces,
como tú bien decías, las crisis económicas o de carácter financiero, que tampoco es lo mismo económico que financiero, son dos cosas distintas, las vamos a ver en el curso, tienen distintos factores, ¿no? Pueden ser internos, pueden ser exógenos, pueden ser externos, o sea, entonces habría que analizar y hacer un diagnóstico económico-financiero a la empresa. Algo así como, poniendo un ejemplo más sencillo, imaginemos por un momento que te comienza a doler la cabeza. Entonces, no vas a ir a la ferretería a preguntarle al ferretero, señor, ¿tiene algo para el dolor de cabeza? Te va a decir, oye, señor, esto es una ferretería. Vaya usted a una farmacia. Ya, vas a andar a la farmacia. El boticario te dice, yo no soy médico, señor, vaya al médico. Entonces, algo así sucede cuando se presenta crisis de esa manera, ¿no? O sea, se tiene que buscar un experto que haga el diagnóstico financiero, otro que haga el diagnóstico legal, para saber exactamente cuál es la medicina, usando el ejemplo anterior, que le va a servir para sanar la enfermedad. Eventualmente, si es una empresa que no tira ni para atrás ni para adelante, que echa agua por todos lados, así como el Titanic antes de hundirse, definitivamente tú no le vas a recomendar, pues señor, ¿sabe qué? Creo que podríamos eventualmente usar la ley concursal para que usted reestructure. O sea, le estás mintiendo, ¿no? Le estás creando falsas expectativas al empresario, ¿no? Ahí eventualmente podrías recomendar una liquidación. Ahora, tú te preguntarás, la ley concursal regula la liquidación y la ley de sociedades igual. Entonces, ¿cuál de las dos uso? La pregunta es millón, ¿no, Gunter? ¿Cuál de las dos uso? O sea, ¿cuál de los dos mecanismos uso? ¿Me voy de copy y pido la liquidación? ¿O hago que los accionistas se reúnan en una mesa, levanten un acta y nombren un liquidador? Entonces, ¿cuál será la respuesta? La vamos a ver en el curso. Importante, importante precisión. No, pero ¿sabes qué? Porque además puede tener eso implicancia económica, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo y el beneficio? Efectivamente. Acogernos a tu tesis. De repente por concesión tuya nos vas pasando tu tesis para irla leyendo. Claro, claro que sí. Y por lo menos un capítulo, y también a tus alumnos de Secali de repente nos puedes pasar un capítulo para ir bueno, checando a ver el texto, para ya después comprar el libro. Dado que estás tocando ese tema, Gunter, el día de hoy te hice llegar, espero hayas recibido sin problemas, sí, gracias, lo recibí. unos materiales para los futuros alumnos del taller, ¿no? Donde, por ejemplo, abordamos lo que mencioné hace un momento, ¿no? Respecto a esa gran diferencia que puede existir entre el uso del procedimiento de liquidación al amparo de la ley de sociedades y al amparo de la ley concursal, ¿no? Y ahí vamos a abordar en qué casos conviene usar la liquidación al amparo de la ley general de sociedades y en qué casos usar el otro procedimiento. Básicamente para que los alumnos o nuestros oyentes no se queden con la duda, ¿no? Y se vayan a dormir con la encrucijada de cuál será la respuesta, básicamente pasa por un tema de activos, ¿no? Cuando hay que proteger activo, entiéndase patrimonio de propiedad del empresario, la respuesta sería acudir al procedimiento de liquidación, pero al amparo de la ley concursal. Porque hay patrimonio que cuidar, que custodiar. Entonces, la ley concursal se torna como un paraguas legal de protección durante todo el procedimiento hasta que los acreedores adopten una decisión en una junta llamada de acreedores, ¿no? Junta o asamblea de acreedores. En cambio, al amparo de la ley de sociedades, la liquidación es básicamente una salida ordenada del mercado, en donde ya prácticamente la empresa es un cascarón. No hay mucho que cuidar, ¿no? Pero sí hay mucho que perder, porque pueden existir innumerables deudas, ¿no? Entonces, ahí creo que sí, si me disculpas, Gunter, habría que hacer una pequeña precisión respecto al título del taller, porque se habla de liquidación de empresa sin deudas. Entonces, uno no vaya a ser que se te estén fugando muchos alumnos, ¿ah? Porque ven ahí el título, dice liquidación de empresa sin deudas, y dice, y si tiene deudas, entonces no me matriculo, pues porque el taller solamente va a tratar sin deudas, ¿no? Entonces, no, debo adelantarles que vamos a abordar, cuando hablamos de sin deudas es
yo interpreto un poco el sentir de Gunther al haber puesto ese nombre al taller para orientar a una salida ordenada de esa empresa y Sin que... Sí, contingencias, exactamente, sin ¿no? problemas futuros. Así es, algo así. Claro, yo lo entiendo, pero igual es Vale la bueno, aclaración, sí, vale la aclaración, esa exactamente, es la idea, sí. vale este conversatorio para hacerles notar de que tanto los procedimientos concursales como el caso puntual de la liquidación al amparo de la ley de sociedades busca una salida ordenada de empresas con deudas y sin deudas también, porque es posible que, como tú precisaste hace un momento, por ejemplo, una de las causales de liquidación sea que los socios o los accionistas, dependiendo del tipo societario, decidan pues ya no seguir juntos, ¿no? ¿No? Algo así como aquellas míticas bandas de música, ¿no? Que deciden ya no tocar, no vamos a... Claro, a una pelea de socios, así es, no un tema de crisis así es, patrimonial o financiera, sino exactamente, una ¿no? pelea entre socios. Por eso ponía el ejemplo de las famosas míticas bandas de rock, ¿no? O de música en general, que deciden ya no tocar porque ya no se sienten a gusto y liquidan, pero no liquidan en función a lo que hablamos, ¿no? Simplemente deciden separarse y De punto. En facto, cambio, está de moda la exacto. palabra, un cierre ¿Cómo? de facto, un cierre de facto. Algo así. Entonces, en esos casos, viéndonos de este ejemplo, podríamos señalar que también cabe la figura de liquidar empresas sin deuda, porque no es puntualmente por un tema financiero, sino porque se acabó el objeto social, los socios se aburrieron, desean conformar otra empresa de otro rubro, ¿no? De otro objeto social. Entonces, ese sería un Claro, punto. ese no sería un problema de crisis empresarial, Puntualmente no, claro, pero pero fundamentalmente nuestro curso está pensado para el tema de las crisis así es. económicas. Pero debemos dejar entrever que también es factible, y es más, no solo factible, es lo correcto que cuando eso suceda, vale decir que la empresa no continúe en ciernes por un tema extra financiero o extra económico, deba también liquidarse. Es lo correcto. O sea, no puede ser, señores, buenas noches, el último paga la luz. No, no, no. Se tendría que liquidar también y expresar las causas y al no haber deuda, simplemente el liquidador dirá no hay deuda, no hay nada, y si hay algún remanente, se le entrega a los socios el remanente o a los accionistas, y se acabó. Y se inscribe el asunto en la partida registral de la empresa, pero no es necesario pues ir a un juez comercial para pedir la quiebra, porque ahí no hay deuda, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra, que tú bien mencionaste hace un momento, es aquellas empresas que sí tienen deudas, ¿no? Y entonces ahí cabe que si el liquidador al finalizar su gestión verifica que existen acreedores impagos, entonces correspondería legalmente que él pida la quiebra judicial para que un juez verifique su gestión desde inicio hasta su culminación y pueda otorgar el llamado certificado de cobrabilidad a aquellos que no hayan cobrado, porque debemos recordar que las empresas responden con su propio patrimonio, ¿no? No es que el accionista tenga que poner su casa, su coche para honrar deuda de su empresa, salvo ciertas excepciones en donde pues haya actuado como fiador solidario, ¿no? Que O ha suele pasar. constituido garantía real a título personal. Exactamente, ¿no? Como suele Porque fue pasar, su casa, esa ya es otra historia. Ya. es otra historia, ¿no? O lo que suele dar según en relación a los asuntos vinculados a las instituciones bancarias o financieras, ¿no? Ahora los bancos se cuidan más. Antes decía, bueno, señor empresa A, le voy a dar una nueva línea de crédito, fírmeme el pagaré. Entonces el gerente, si los poderes lo sustentaban, firmaba a sola firma, ¿no? El gerente, en representación de la persona jurídica. Y de pronto la empresa estaba en crisis y cuando el banco iba a cobrar, el patrimonio que tenía la empresa no soportaba pues toda la línea de crédito que le había dado en el tiempo. Entonces ahora los bancos se curan en salud, ¿no? Como se dice coloquialmente, y piden que el gerente firme a título personal, ¿no? Y si es casado, hacen que la esposa firme también el pagaré. Entonces, si la empresa se va a una liquidación, una quiebra, responde el gerente, ¿no? Pero ahí a título personal, ¿no? Con sus bienes, ¿no? Esas, digamos, serían las excepciones a la regla, ¿no? Pero puntualmente una empresa solo responde
en función a su capital social y a su patrimonio. Sí. Bien. Y para ir terminando, le queremos comentar a nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy, que acá en este USB, tenemos los materiales del curso que se van a obsequiar, que son 800 resoluciones del Tribunal Registral de materia societaria, disolución, liquidación, extinción, ¿ya? Va a ser un material seleccionado por temas, es decir, hay jurisprudencia, pues evidentemente del tema societario general, pero hay jurisprudencia de disolución, de liquidación, de extinción, y otro tipo de jurisprudencias, todas societarias, poderes, aumento de capital. Entonces, se va a entregar ese material, 800 resoluciones del Tribunal Registral de materia societaria, buena parte de ella del ámbito del curso. Se van a entregar 100 sentencias de la Corte Suprema de temas mercantiles, ¿ok? 100 sentencias actuales, recientes, de la Corte Suprema sobre la temática mercantil. Se va a entregar modelos de acta societaria, porque modelos de actas y minutas, a veces es necesario minutas también. Como ha dicho el doctor Carbonell, este es un curso taller, es decir, va a haber una parte en la cual se va a indicar paso a paso cómo llegar, cómo iniciar y cómo terminar, ¿correcto? Eso es muy importante para la comprensión final de todo lo que queremos, de lo que se quiere transmitir. Además tenemos pues unos materiales que, por ejemplo, el doctor Carbonell ya nos ha enviado, unas lecturas, unos textos muy interesantes que también se van a repartir. Y, salvo que me esté olvidando de algo, me avisan, también se va a obsequiar 3 revistas físicas, que las tienen que recoger en la institución o mandan a otra persona, basta un correo indicando que tal persona va a recoger y se le entrega. Acá funciona la simplificación administrativa total, acá no hay carta poder, no hay notario, no hay nada de eso. Pero sí invitamos a los amigos notarios, a los amigos que también están en SUNAR o en registros a participar, porque muchos de estos actos o pasan por notarías, ojo, o pasan por registro, y hay que calificarlos, ¿correcto? Los actos, por ejemplo, del procedimiento concursal y los actos societarios. Yo voy a tener a mi cargo una clase sobre la inscripción de los actos societarios, ¿correcto? Entonces, una de las clases va a ser, voy a participar yo sobre ese tema. Entonces, hay pues unos materiales, como vemos, de primer nivel, hay unos obsequios que son muy interesantes, y entonces reiterarles la invitación a los amigos que nos están acompañando. El próximo lunes 18 de octubre vamos a tener una segunda presentación con el doctor Max Salazar, profesor de la Universidad de Lima y de la Universidad Católica, en temas mercantiles societarios, que nos va a también a dar una entrevista para ir presentando el curso, porque él también será un expositor, él va a ser expositor de la parte, digamos, primera societaria, y entonces nos va a acompañar el próximo lunes, así que aprovecho para invitarlos cordialmente. Las personas que están interesadas pueden escribir en el Facebook y se les enviará toda la información que necesiten. Además, este curso va amarrado, si es que quieren, con un curso de Derecho de Aguas que se dictará a partir de noviembre, fines de noviembre. Las personas que lleven este curso y el de Derecho de Aguas en la práctica les va a costar un curso, por si acaso, tengan eso en consideración. Hay una oferta por la cual pueden llevar los 2 cursos, el de Aguas y en la práctica les va a costar como 1, así que tengan ese tema en consideración. ¿Okay? Así que cuando se les envíe la información de este curso, se les va a enviar también la del otro curso. ¿Por qué? Porque hay una oferta para vincular los 2 cursos, y terminando a fines de noviembre y diciembre empezamos con el otro. Este curso empieza el 27 de octubre, por si acaso. ¿Ok? Las clases son miércoles, sábado. El doctor Carbonell nos va a acompañar 2 sábados.
¿ok? Con un intermedio de un sábado que yo voy a dictar inscripción de actos societarios porque Esteban va a estar de viaje. Entonces, ese sábado yo voy a dictar inscripción de actos societarios y él va a dictar 2 sábados. Me parece que es no sé si, es el primer sábado del curso, de repente tú nos ayuda, Sábado 30. el sábado 30 de octubre, ¿no? Y cierra el sábado. 13, creo. ¿Cierra qué Sábado sábado? 13 de noviembre. 13 de noviembre. Y el 6 de noviembre yo les dicto inscripción de actos societarios y una introducción sobre el tema del registro de sociedades. ¿Correcto? Entonces van a tener modelos de actas societarias, modelos de todos los actos societarios, de todos los actos societarios, hasta el auto judicial de quiebra, hasta ver el auto judicial de quiebra, el que habla el doctor Esteban Carbonell. Vamos a tener entonces 800 resoluciones temáticas de Tribunal Registral, 100 de la Corte Suprema, 3 revistas de regalo y materiales y diapositivas. Entonces, cordialmente invitados. Esteban, de repente unas breves palabras para concluir el día de hoy, y agradeciéndote de antemano. Bueno, en primer término, Gunter, gracias a la gentil invitación de Secalis y en tu persona de poder acompañarlos nuevamente en este nuevo curso o taller, como tú bien lo mencionas, porque en realidad tiene más la temática de un taller por su temática y porque vamos a tratar casuística, o sea, va a ser, o buscamos que sea muy práctico, más que teórico, práctico, ¿no? Entonces, haces bien en invitar también a personas vinculadas a este ámbito, como registradores, abogados que trabajen en notarías, o de repente incluso hasta funcionarios que estén vinculados al Poder Judicial, ¿no? Puntualmente los juegos comerciales, que son los que reciben las demandas de quiebra, ¿no? O especialistas legales que quieran pues incursionar, o como bien lo mencionaste hace un momento, para aquel estudiante que está de último año o de últimos años, que tengan a bien realizar una tesis de grado, ¿no? Y este curso taller les pueda servir de repente para abrirle un poco la mente, porque debemos señalar que cada clase, si no me equivoco, va a durar 3 horas, ¿no? 3 horas cada clase, ¿no? A veces 3, a veces 4, dependiendo del día. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener tiempo de sobra como para poder discutir con los alumnos y poder absorber sus interrogantes. O sea, no va a ser una clase magistral, que sería bueno también señalarles a las personas que nos escuchan. O sea, no va a ser una clase magistral, porque esto no es un congreso, no es un seminario en donde el profesor va a dar 3, 4 horas Clases ininterrumpidas. dialogadas para absolver preguntas, absolver dudas, o de repente algún Exactamente. tema que estén O en ese momento en consulta o en asesoría de alguien. Exactamente, o algún alumno que lleve un caso concreto que lo podemos desarrollar. Yo obviamente no voy a negar ese paso, ¿no? Me encantan los sábados porque son los días donde estoy más tranquilo, no estoy tanto en la oficina, ¿no? Bueno, ahorita estoy en la biblioteca de mi casa, pero digamos, los sábados estoy más descansado, entonces por eso me cae como anillo al dedo que sean las clases para mí, al menos los sábados. Yo el sábado pasado, por ejemplo, tuve una clase de arbitraje en otra escuela que es la competencia Secalis, no voy a decir el nombre porque no pagó la publicidad, pero era un seminario de actualización de arbitraje, ¿no? Entonces, me invitan para dar también la última clase, ¿no? Que era referida al laudo y a los medios impugnatorios contra el laudo, y me dijeron, va a tener también 4 horas para hablar, pero por si acaso puede ser 2 breaks y lo que ustedes deseen, ¿no? Bueno, ¿a qué horas empezamos? Le digo, 9:30 de la mañana, ok. Y acabamos 12:30 del día. 12:15, acabé la clase. No hubo break, no hubo nada. Quedaron solo 15 minutos para la pregunta final. O sea, se hace tan entretenida la sesión con la retroalimentación de las preguntas de los alumnos, casos puntuales, que al final, con las diapositivas que vamos a ir pasando, porque tampoco va a ser un tema como hoy, que me van a ver el rostro las 3 o 4 horas. O sea, vamos a pasar también Claro, materiales va a de ser digamos, lectura. claro, como una clase presencial con diapositivas. Exactamente, ¿no? Entonces, y aunado a eso, las preguntas de rigor que
cualquiera de los matriculados puede pues, llevar un caso práctico, de repente Claro, se sí, le sí, presenta, así ¿no? que esa es la idea. Esteban, una última preguntita, porque hay un alumno, una persona que nos ha escrito una Sí. consulta diciendo, ¿qué opinas del velo societario? Esta teoría del levantamiento del velo societario, así brevemente, del levantamiento del velo societario. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Has Eh, tenido oportunidad de verla en la práctica? no, soy sincero, no, pero resulta innegable, Gunter, que dado los altísimos grados de corrupción que hay, no solo en la política, sino también en el ámbito empresarial, que sí resulta de vital importancia que se dé una legislación respecto a ese tema, ¿no? Porque muchas veces escondiéndose en el ámbito anónimo de las sociedades mercantiles, pues se esconden detrás de ella muchos actos ligados a corrupción, como mencioné. Entonces, sí resulta necesario que existan mecanismos legales, ¿no? Que no hagan pues que uno pues huya a un paraíso fiscal o esconda cosas tras nombres ficticios, ¿no? Entonces sí considero, creo que eso sería un bonito tema también para un seminario, ¿no? Para un taller, ¿sí? Un congreso de repente. Perfecto, O un Esteban. congreso. Muy bien. Muchas gracias entonces nuevamente por el tema, por la amabilidad de esta entrevista. Recuerden que Gracias. también Esteban va a hablar sobre el sobreendeudamiento del consumidor. Es un tema, un adicional que nos va a brindar amablemente sobre endeudamiento del consumidor, tan importante ahora que todo el mundo está sobreendeudado con tarjetas, con obligaciones por aquí y por allá. Ya me Es un tema comentarán. que está vinculado con derecho al consumidor, dicho sea de paso, ¿no? Sí, claro. Ya me comentarán oportunamente qué día doy esa conferencia, sí. Va a haber una conferencia especial adicional de Sí, sobreendeudamiento no adicional, habría que precisar eso sí, a tus... especialmente para los amigos del curso, sobreendeudamiento del Así consumidor. es. ¿Qué hacemos ante el sobreendeudamiento del Es consumidor? un tema, Sí, muy interesante, pero que no va a ser parte puntual del taller, ¿no? Sino que como bien claro, porque lo haces este ayer es notar, para la empresa, este es es el consumidor endeudado, ¿no? es Claro, un bonus track, como dirían los un muchachos, bonus track, para así es. el Sí, taller, sí. perfecto. Sí, Muy bien. entonces ya saben, va a haber una clase adicional de sobreendeudamiento del consumidor, tema actual sin duda alguna. Muchas gracias, Esteban. Bueno, Muchas Gunter, gracias. Seguimos en gusto de verte. coordinación entonces. Te agradezco la presentación del día de hoy, muy interesante. Buenas noches, Esteban. Bueno, Gracias a todos estimados, por su atención. Hasta luego, gracias. buenas noches. Hasta luego. Estimados amigos, buenas noches entonces también a ustedes. Gracias por la participación, por estar ahí. Reiterarles la invitación al curso que comienza el 27 de octubre. Tenemos como expositores al doctor Esteban Carbonell, que es el coordinador, al doctor Max Salazar, expondré yo temas registrales vinculados a esta temática, y también nos acompañará un abogado contador que hablará de los temas contables tributarios, cosa muy importante. Habrá el bonus, la clase adicional de sobreendeudamiento del consumidor, que es aparte el tema empresarial, que es, digamos, la otra perspectiva, y los obsequios ya señalados, ¿no? 800 resoluciones tribunal registral, temáticas, ordenadas temáticamente, hay una parte general sí, pero luego otra temática, sin sentencias mercantiles, 3 revistas gratuitas, modelos de actos societarios, y materiales y diapositivas. Cordialmente invitados entonces a los que tengan interés, además un 2x1 prácticamente con el curso de Derecho de Aguas. Llevando los 2 cursos prácticamente cuesta por uno. ¿Ok? Buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. El próximo lunes 18 de octubre a las 7 de la noche nos vemos con otra entrevista, también presentando el curso con Max Salazar, profesor de la Universidad de Lima, la Católica, en Derecho Mercantil, Empresarial, Societario. Gracias. Nos vemos entonces. Easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, I'll take it tomorrow.
Glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger. But don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger. But don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Hola.